Saludos amigos de BPI, nos encontramos desde el centro de Letonia, donde el día de hoy la Organización de Derechos Humanos Provea va a presentar el informe de violaciones de derechos humanos desde el año 2017, su informe anual. Vamos a escuchar declaraciones de Rafael Uzcategui, director de esta organización. Y una ausencia de producción de los elementos necesarios para la construcción de las diferentes viviendas. Pero a pesar de que eso es visible, de que uno se da cuenta de que el ritmo de construcción de viviendas casi se ha paralizado, el Estado insiste, los funcionarios del Estado insisten en que se estarían rompiendo récords históricos a nivel planetario acerca de la supuesta construcción de viviendas en nuestro país. Pero bueno, eso forma parte de las condiciones en las cuales nosotros hemos tenido que trabajar para levantar y realizar este informe, y por supuesto estas cifras irreales en la medida de lo posible las hemos podido contrastar con estas investigaciones y estos datos parciales que hemos ido construyendo. Y por supuesto ahí hemos tenido aliados en los nuevos medios de comunicación que se han convertido también en una fuente invalorable, los portales digitales que están realizando un periodismo de investigación también como una respuesta. Así que fíjense que tenemos problemas, pero los venezolanos estamos construyendo respuestas frente a estas diferentes situaciones, y la existencia y el desarrollo importante del periodismo de investigación en los últimos años tiene que ver con esta situación. Entonces, hoy esta presentación nosotros la hemos calificado o la hemos titulado de la rebelión popular al fraude electoral. Es un poco lo que creemos sintetiza no solamente lo que ha ocurrido en el año 2017, cuando las manifestaciones fueron protagonistas, incluso en un nivel de profundidad tal que nosotros en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se realizó en Montevideo, el Estado venezolano llevó una cifra que hasta ese momento las tenía ocultas, pero que nos daban cuenta de la extensión del fenómeno que protagonizamos los venezolanos entre abril a julio del año 2017. Bueno, el propio Estado dijo en la comisión que entre esos meses se realizaron más de 9.000 movilizaciones, lo que da una cifra de 76 protestas al día, ¿no? Esas son cifras del Estado, pero yo creo que eso revela la magnitud del fenómeno de indignación generalizada que los venezolanos protagonizaron, y que yo creo que ahora podemos darnos el tiempo de aprender de esa experiencia, de valorar, de hacer un balance de todo el proceso de movilización que los venezolanos protagonizamos para volverlo a hacer de mejor manera, para poder alcanzar cada vez mayores objetivos. Entonces, en esta necesidad de comenzar este proceso de reflexión sobre las protestas del año 2017, nosotros hemos tenido el trabajo invalorable de nuestro amigo y miembro de la Asamblea de Provea, el profesor Nelson Freites de Barquisimeto, que él ha realizado una investigación para intentar profundizar en la cultura de protesta de los venezolanos, y esa investigación forma parte del encarte especial de este año, que ustedes van a ver una versión resumida, la versión impresa, y está la versión completa, no solamente de este trabajo de investigación, sino de todo nuestro informe anual, en el CD que ustedes van a poder retirar cuando finalice esta jornada del día de hoy. Entonces, la primera parte, para reflexionar sobre lo que hicimos en el año 2017 en materia del derecho a la manifestación, vamos a tener a Nelson Freites, y también vamos a tener el testimonio de una de las víctimas, es del señor David Vallenilla, es padre del joven que fue asesinado en el contexto de manifestaciones, y así que vamos a tener su testimonio sobre esos hechos. Y bueno, para avanzar sobre la emergencia humanitaria compleja, vamos a tener la intervención de dos de nuestros investigadores. En primer lugar, vamos a tener a Susana Rafali, que es nuestra investigadora en materia de derecho a la alimentación. Se ha convertido en una vocera muy importante porque, bueno, tiene una experticia de larga data sobre estos temas, y pues ha venido liderizando todo el esfuerzo de Cáritas y de otras organizaciones sobre este tema, y tenemos nosotros el gran honor de tenerla como parte del equipo de investigadores del informe anual. Así que Susana Rafali nos va a compartir sus hallazgos en materia de derecho a la alimentación, y luego vamos a tener a Joe Elías, que es nuestro investigador en materia de derecho a la salud, también para que nos hable sobre los hallazgos que se han venido
realizando en esas dimensiones. Son situaciones muy duras, que son el elemento central de la emergencia humanitaria compleja, pero por supuesto necesitamos un diagnóstico lo más certero posible para poder proponer soluciones y proponer alternativas, ¿no? Y ya para avanzar sobre los hechos más recientes, vamos a tener la intervención de también nuestro amigo Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, para hablar sobre lo que sucedió en nuestro país el pasado 20 de mayo, sobre este proceso de votaciones que se realizó ese día, bueno, qué fue lo que pasó y cuáles son las perspectivas que podemos seguir promoviendo para el verdadero ejercicio del derecho a la participación electoral, ¿no? Entonces, tenemos estas 4 intervenciones centrales, más la intervención del padre de una víctima, y luego vamos a tener la posibilidad de tener el intercambio, el ciclo de preguntas y respuestas para las dimensiones en las cuales ustedes quisieran profundizar, ¿no? Igual los invitamos a consultar el detalle, porque aquí vamos a tener tendencias generales, para no aburrirlos con tanta estadística, pero el dato en detalle lo pueden consultar en el CD, no solamente para el año 2017, sino cualquier interesado en ver la evolución de la historia venezolana desde el año 1989, desde la mirada de los derechos humanos. Por supuesto, el informe anual de Provea es un referente a consultar, ¿no? Entonces, esa va a ser la dinámica que vamos a tener en el día de hoy. A los amigos periodistas que quisieran tener declaraciones sobre el informe anual, le vamos a pedir que consulten a Carlos Patiño, nuestro coordinador de exigibilidad, y Marino Alvarado, que es nuestro coordinador del programa de monitoreo, investigación y difusión. Ellos están en el público con total disposición a hacer alguna declaración específica, si ustedes los desean, para no entorpecer la dinámica de realización del evento. Así que ellos están allí disponibles para todo lo que ustedes necesiten. Así que muchísimas gracias a ustedes por haber venido, muchísimas gracias a los medios de comunicación, a ustedes, al público, a nuestros aliados y por supuesto a nuestros investigadores que van a estar pues compartiendo sus hallazgos y sus reflexiones el día de hoy. Así que vamos a comenzar entonces con Nelson Freite. Muchas gracias. La oportunidad de compartir con ustedes la mirada sobre los procesos que hemos vivido en Venezuela de protesta pública de calle, la relación que esos procesos han tenido con las acciones de represión por parte del Estado y los derechos humanos. ¿Qué nos aporta para la comprensión de nuestra cultura de la protesta? Y eso nos exigió partir del presente, digamos, 2017 y el 2014, y tender la mirada a partir del Caracazo. Optamos por una mirada, digamos, de mediano plazo, para poder comprendernos en esta dinámica compleja que tiene la protesta pública de calle. Las preguntas de, bueno, ¿qué aprendimos del Caracazo? ¿Qué significó el Caracazo en la vida social, política, cultural venezolana? Y cómo a partir del Caracazo y de sus saldos, de sus lecciones, bueno, se ha producido en Venezuela una dinámica de cambios, de transformaciones, de procesos que, bueno, nos han llevado pues hasta este tiempo histórico, hasta este proceso que vivimos todavía y, bueno, nos sitúa pues en este momento tan complejo de cambio, de transición, de contradicción, de represión en medio pues de esta metástasis de deslave dictatorial en que vivimos y que tenemos pues una población que sigue protestando y que va a seguir protestando y que, digamos,
tiene un acumulado histórico que fue el que intentamos explicarnos en este proceso, digamos, de comprensión histórica de la protesta pública de Cali. Entonces nosotros nos remitimos a quienes han investigado el tema, sobre todo quienes han investigado la violencia, como Tulio Hernández, que hizo unos estudios pioneros en el año 1994, cuando la Universidad Católica hizo investigaciones que en Venezuela eran, digamos, inéditas, porque en Venezuela todavía para los años 90 la protesta empezaba como un fenómeno, y Tulio se planteó la identificación de matrices culturales de resolución de conflictos que en aquel entonces empezaban a evidenciar que nosotros veníamos de una matriz cultural de resolución de conflictos mediada por, digamos, la negociación, los acuerdos, aquello que se llamó la ilusión de armonía, en el que los gremios, los partidos y el Estado, con sus prácticas clientelares, pues lograban que la sangre no llegara al río o que los conflictos no fuesen, digamos, de magnitudes mayores, y había pues un proceso que algunos decían que teníamos una democracia muy sólida, que parecíamos suizos, que íbamos todos a votar, etcétera, y veníamos pues de un tiempo histórico en el que hubo una matriz sociocultural de resolución de conflictos que el Caracazo se encarga de hacer estallar prácticamente por los aires, porque con el Caracazo parecía que había unos gases volcánicos acumulados en la sociedad venezolana, y el Caracazo puso las cosas en su sitio, porque todavía Cordiplan para noviembre de 1988 decía que la pobreza extrema estaba en el 6% y que en Venezuela pues había mecanismos suficientes para resolver los conflictos sin llegar a conflictos mayores. Entonces, Tulio aporta la noción de cultura de la pobreza, utilizando autores en el que señalan que la cultura conforma parte de estos imaginarios, de estas memorias longevas, es decir, acumulados históricos en la vida de los pueblos, en la que hay unas formas de actuar que se basan en valores, en creencias, en criterios que son acumulados en los pueblos. Y entonces esa memoria longeva de resolución de conflictos por vías, digamos, de la negociación, el acuerdo, la carta, vamos al organismo, hacemos una mesa y por ahí va saliendo los recursos y no se paran los médicos y la emergencia del hospital no se detiene, etcétera, y así íbamos pues como resolviendo los conflictos de esa manera como negociada. Bueno, resulta que el Caracazo pues evidencia que hay otra forma, digamos, más confrontacional, más violenta, más directa, donde sectores excluidos, como los buhoneros, como los jubilados y pensionados, como los desempleados, encuentran en la calle un escenario para la resolución de los conflictos y sobre todo para hacerse visible, para decir, bueno, existimos, nosotros estamos aquí, nosotros estamos postergados, nosotros reclamamos que se nos atienda y bueno, ya estamos cansados de la carta, de ir incluso a los medios, nosotros entonces irrumpimos en la vía pública. Entonces, para Margarita López Maya, que es nuestra gran investigadora del tema de la protesta y tiene los trabajos inéditos y tiene las teorizaciones y ha hecho seguimiento de todos estos procesos durante décadas, bueno, se configuró la política de la calle y se fue generando pues unas condiciones para que pudiéramos hablar de una cultura de la protesta en Venezuela. Vamos a ver las láminas en el que efectivamente hay ya una nueva matriz cultural que tiene que ver con la resolución del conflicto por la vía de la confrontación, por la vía de la exigencia, incluso alterando los medios, digamos, tradicionales o pacíficos de resolución de conflictos, y donde los sectores, los actores excluidos,
bueno, se hacen protagonistas. Todos los años 90 vimos cómo aumentó la protesta social, cómo aumentó el cierre de vía, la tranca, incluso digamos, la toma de organismos, pues efectivamente fue muy evidente que estos actores que antes no se hacían sentir y que algunos de ellos se hacían expresar a través de gremios y sindicatos, después del Caracazo, pues empiezan a tener un protagonismo directo, una expresión digamos frontal, y empiezan a tener rostros visibles y una manifestación pública muy intensa, que empieza pues a evidenciarse, que empieza a generarse en Venezuela unas formas no tradicionales de protesta, y alguna de ellas pues muy confrontacional. Por lo vea, hace seguimiento desde ya los años 90 de estas protestas y las clasifica: protestas pacíficas, protestas no pacíficas, violentas, etcétera. Y bueno, en Venezuela pues todos los años 90 arrojan como saldo, principalmente a mi juicio, lo que vamos a ver en la siguiente lámina, que es lo que Margarita dice, que a fuerza de ejercer la política de calle a lo largo de los 80 y 90, los sectores populares, que hay que tenerlo presente para la interpretación de estos ciclos de protestas del 2014 y 2017, los sectores populares parecen haber asegurado su inclusión sociopolítica en el nuevo régimen que se viene construyendo. Siempre, claro está, y él lo señala muy claro, que se mantenga un régimen democrático. Entonces, de todos los saldos posibles que el Caracazo arrojó en la vida política, en la historia política y social venezolana, a mí me parece que este es el más importante. Es más importante porque los actores excluidos de la sociedad venezolana están empoderados. Y ellos tienen una incidencia muy importante en el triunfo electoral del presidente Chávez. Además, se sienten que ese es su triunfo, que ellos, que venían siendo excluidos por décadas, están representados por el comandante, y el comandante entonces ahora con la nueva constitución y con su presencia en el poder les va a garantizar la inclusión que durante décadas otros actores políticos les habían ofrecido, y ahora sí es verdad, porque nos vamos a redimir, nos vamos a tener una presencia en los empleos, en la calidad de vida, una dignidad que se nos ha negado durante décadas, y entonces, bueno, ahí está pues la presencia y la expectativa que estos actores sociales excluidos tienen con el nuevo gobierno. Entonces, entremos pues en el proceso bolivariano. El proceso bolivariano, nosotros lo que intentamos fue básicamente, y no les voy a quitar digamos, lo digo sin modestia, pero el placer de leer el informe con todos los trabajos, no solamente el nuestro, pero digamos, básicamente apuntar que nosotros periodizamos estos 20 largos años, y además en el que los que teníamos una edad ahora tenemos canas y bueno, y a algunos nos sangra la úlcera y todo lo que hemos vivido en términos de defensa de derechos humanos, nos hemos templado como aquella novela que leíamos por allá, así se templó el acero. Estos años muy exigentes para la sociedad venezolana y para cada uno de nosotros, y sobre todo para el movimiento de derechos humanos. Entonces, nosotros periodizamos estos años en estos tres, digamos, fases, pues. Los inicios del proceso. En los inicios del proceso, básicamente aumenta la protesta social. Para Margarita López Maggi y para varios analistas, la protesta social aumenta cuando los gobiernos llegan, porque se crean las expectativas de que ahora
los nuevos gobiernos y con bastantes recursos, que no eran muchos cuando llegó el presidente Chávez, van a satisfacer las expectativas y las promesas que le hacen pues, a la gente pues, en las campañas electorales. Pero creció la protesta social y creció la protesta política básicamente de las capas medias, que orientadas por actores tradicionales y sobre todo por los dueños de los medios de comunicación y los partidos políticos tradicionales, buscaron, sobre todo a partir de las leyes habilitantes de noviembre del 2001, un cambio, digamos, fast track del gobierno. Es una estrategia, a mi juicio, claramente insurreccional, que no dio resultado con el intento de golpe de Estado y, bueno, todo lo que vivimos. Pero de ese periodo en el que aumenta la protesta social y aumenta la protesta política, ya se evidencia la actuación de grupos civiles armados, que no solo son los pistoleros de Portellaguno, como se les conoció, sino que ya grupos que venían de los colectivos tradicionales de los años 60 y 70, empiezan a tener actuaciones paramilitares para controlar las manifestaciones públicas. Esos grupos se han desarrollado bastante y llegamos al 2017 con una actuación estelar, digamos, en términos represivos y letal en las manifestaciones públicas. Entonces, bueno, ese es un periodo donde, a pesar de que hubo protestas, muchas protestas, la represión militar fue relativamente baja, sobre todo en comparación con los años posteriores. Bueno, entonces esa es una dinámica de flujos, de movilizaciones muy importantes que luego, cuando se da el referéndum revocatorio y las elecciones, las elecciones de gobernador y luego las elecciones, la ratificación del presidente Chávez, hay un cambio y entramos pues en el inicio de la radicalización del proyecto bolivariano. Ahí es claro que la represión depende de la correlación de fuerzas y de la dinámica de los actores y del poder, porque cuando el presidente Chávez siente que ganó las elecciones presidenciales, cuando siente que la oposición política se debilita, empieza todo un proceso de criminalización de la protesta pública, empiezan los cambios jurídicos, empieza la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, en el que se establece que un cierre de vía puede llegar a constituir un delito con penas significativas, y empiezan una cantidad de cambios jurídicos, administrativos, para penalizar, criminalizar e incluso detener a los manifestantes en las calles. Y empiezan pues procesos crecientes de represión en esta larga década, de a partir del 2005 pues hasta el 2012, 2013, que es un proceso muy intenso, donde se da una judicialización que no la había en el periodo anterior, en la fase anterior, y que ahora se da, y hay un número de personas detenidas, número de personas que deben presentarse, detenciones, ya empieza la justicia a ser presentados civiles a la justicia militar, y esto se da en un marco de incremento de las protestas sociales, y bueno, la criminalización es un periodo que va como del 2005 al 2012, es un periodo muy intenso, y ya hay, digamos, evidencia de que, digamos, como dice Provea, se le está perdiendo cada vez más la paciencia a las manifestaciones, sobre todo a las protestas sociales. Y bueno, ya entramos pues a esta última fase, que es una fase, digamos, de declinación del proyecto bolivariano, y precisamente por esa declinación aumenta la represión, y la represión es militar y paramilitar, porque además la represión paramilitar es bajo el marco del Plan Zamora, que el Plan Zamora tiene la característica que formaliza la actuación de civiles armados en las labores de contención, represión y de control del orden interno, como la llama la Fuerza Armada. Ya vimos, por ejemplo, resoluciones ministeriales como la que emanó del Ministerio de la Defensa, en el que se autoriza el uso de armas letales, mortales, cuando se han rebasado los cuerpos policiales y la Guardia Nacional, y además que no solamente es la resolución,
Cuando uno ve el número de personas fallecidas por disparos en las manifestaciones del 2017, nosotros en Barquisimeto hicimos un informe, y ustedes saben que en Lara hubo una reunión de 6 generales que hablaron, y está grabado, búsquenlo en Runrunes, de que era necesario utilizar a francotiradores en las manifestaciones, que después que cayeran 5 o 6, las manifestaciones se iban a detener. Y bueno, el informe nuestro y los informes de las organizaciones de derechos humanos arrojan que de los 22 jóvenes asesinados por disparos de los organismos militares y de las fuerzas paramilitares, el 66% tiene disparos en la cabeza, en el cuello y en el tórax. Es decir, exactamente lo que dijeron los 6 generales, que uno de ellos se asustó tanto que grabó la reunión y les mandó el pendrive y la transcripción al mayor general Cliver Alcalá Cordones, que se estaba separando de la Fuerza Armada, introdujo la denuncia en la Fiscalía. Bueno, eso se cumplió porque efectivamente es una instrucción militar, el uso de las armas mortales en las manifestaciones públicas. Entonces, este tiempo que tiene la virtud de que hay un pueblo que quiere y necesita, y es su derecho a la manifestación pública, porque después del 6 de enero de la muerte de Mónica Espir, todos vimos la indignación en el 2014, y en el marco de la salida, bueno, vimos pues todo lo que ocurrió, y bueno, ocurrió una movilización bastante masiva en distintas ciudades del país, no solamente sectores medios de la población. Ya ha empezado a evidenciarse algunas formas novedosas de protesta pública. Hubo una combinación de protestas sociales y protestas políticas, y hubo una represión intensa, fuerte, con saldo de fallecidos, que luego pues esos aprendizajes también de la fuerza represiva llegan al 2017, y el repertorio de represión pues se desata, a pesar de que hubo manifestaciones, como Provea contabilizó, en 16 ciudades del país, más de, no sé, un número importante de personas que se movilizan, y hay repertorios diferentes de formas de expresión de la protesta, y bueno, se dan unos procesos muy interesantes, muy complejos, de lo que vamos a leer en un ciclo de protestas. Y podemos hablar de ciclo de protestas, que es lo que dice un autor norteamericano que cita a Margarita López Maya, que son fases caracterizadas por el conflicto intenso. Bueno, lo que dice ahí que es el ciclo de protesta, y lo vimos, o sea, va creciendo y se va irradiando la protesta, se va contagiando, y llega un momento que la protesta va variando en sus formas de expresión y en sus formas de beligerancia, sobre todo porque hay motivos, y hoy hay muchos motivos, y esos motivos se van contagiando, y se dan secuencias de interacción intensiva que desafían a las autoridades y al poder, y por eso pues el poder entonces reprime de una manera más mortal, más directa, más frontal, y eso puede desembocar en reforma, represión y a veces en revolución. Entonces, bueno, nosotros pues situados en la comprensión de los ciclos de protesta, nosotros quisimos hacer algunos aportes para el movimiento de derechos humanos, que no sé, Rafael me está mirando, que creo que ya estoy pasado, pero bueno, a partir de esta comprensión de que puede haber una combinación de la protesta social, de la protesta política, que ya no solo son los sectores medios que están afectados por la situación actual, sino que los sectores populares que ya están verdaderamente insatisfechos, pero además frustrados con las promesas que se le hizo en este largo periodo bolivariano, y bueno, el contraste entre la realidad cotidiana, objetiva, y digamos la oferta tanto constitucional como real de la política pública, efectivamente tienen necesidad de protestar. Entonces, bueno, hoy vemos pues que estamos en este contexto de emergencia humanitaria, una metástasis de un Estado de Derecho que derivó pues a esta deriva dictatorial. Provea tiene uno de sus méritos de haber señalado públicamente ya en el año 2017 que estábamos en un régimen dictatorial, y había que llamarlo así, comprenderlo así, actuar en correspondencia. Y bueno, esto que vemos, un incremento de la represión militar y paramilitar en medio de una
severa fractura del bloque dominante, particularmente la fractura militar, que es muy severa y cada vez creciente. Entonces, bueno, en ese marco, las organizaciones, el Movimiento de Derechos Humanos, ¿qué podemos hacer y qué estamos haciendo? Bueno, una mirada de que podemos enfrentar la emergencia humanitaria, bueno, combinando las acciones solidarias con estrategias de civilidad de derechos, que eso está en toda la, digamos, el ABC de la acción de defensa de derechos humanos, pero ahora necesita una actualización. No se puede hacer acción humanitaria solamente como, digamos, acción de caridad. Hay que tratar de combinar la sopa con la dignidad de la gente cuando se le da la sopa, y hay que tratar de que quien recibe la sopa aumente sus niveles de comprensión de por qué tiene hambre y quiénes son los responsables de que tenga hambre, y que además se una en una organización para que pueda convertirse en voluntario y pueda pasar del estado de postración a través de la resiliencia, la fe, la organización y la asertividad que da la conciencia, pasar a ser una persona que, unido a otros, exige el cambio de la situación para que el hambre deje de seguir afectando a cientos de personas de su comunidad y de otras comunidades. Esa combinación ha hecho un esfuerzo enorme, entre otras personas, Susana Rafali, para que Cáritas, por ejemplo, vaya modificando los enfoques a través del cual se hace la ayuda humanitaria y vaya introduciendo cambios sustanciales en la manera como se relaciona con los sectores excluidos, con los sectores populares. Entonces, bueno, a eso se trata. El otro, bueno, el protagonismo de los propios afectados. Esto que también es obvio, pero resulta que ahora es más importante. Si la persona que le asesinaron el hijo en la manifestación, ese protagonismo es fundamental. Las personas, los pacientes que no consiguen medicamentos, Codevida es la expresión máxima. Y ahí hay que tender cada vez más protagonismo de los propios afectados. Las organizaciones de derechos humanos no podemos ser voz de los que no tienen voz. Ahora, como en los años 90, tomar las calles y salir a tener su propio protagonismo sin mediación ni siquiera de las organizaciones de derechos humanos, que solo en este caso somos acompañantes, ofrecemos información, asesoría jurídica, social, etcétera, pero son los propios protagonistas quienes están los afectados para trascender la visión de víctima, porque la visión de víctima no nos ayuda. Nosotros somos ciudadanos que estamos afectados en derechos y estamos recuperando los derechos a través de la acción colectiva. Entonces, bueno, ya me hicieron la seña. Tú sabes que cuando el manager de tercera se soba las orejas, uno tiene que coger señas. Entonces, bueno, gracias, ese es el trabajo, los invito a leer. Muchas gracias a Nelson Freite, sociólogo, él es coordinador de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y forma parte de la Red de Derechos Humanos del Estado Lara. Y ahora, bueno, invitamos y le damos la bienvenida a nuestra colega y amiga Susana Rafali, que nos va a hablar sobre sus hallazgos en materia del derecho a la alimentación. El señor David Vallenilla está en camino, así que cuando él llegue vamos a tener la oportunidad de escuchar su testimonio de persona afectada, ¿no? Yo les comentaba en el bloque anterior que una de las características de la realización de este informe era la dificultad para acceder a la información. Habíamos tenido este problema en años anteriores, sin embargo para este 2017 ha llegado a cuotas, las cuotas más graves, cuando ni siquiera sabíamos, teníamos la información de cuánto era la ley de presupuesto para este año, ¿no? Y esto acompañado de lo que nosotros hemos calificado como mitomanía de Estado. Sin embargo, yo les quiero comentar rápidamente, antes de escuchar a Susana, que una segunda característica tiene que ver con las organizaciones de derechos humanos. Están conformadas por personas que también sufren lo mismo que sufren el resto de los venezolanos, las carestías, las situaciones complicadas. Y entonces a las organizaciones también nos ha afectado toda esta situación de crisis migratoria, esta existencia de esta diáspora, y la sociedad civil venezolana se ha visto debilitada porque muchos de sus activistas, muchas de las personas valiosas que venían trabajando codo a codo con nosotros ahora son parte de la diáspora, ¿no? Y en el caso de Provea, nosotros
Ahora estamos conformados por 10 personas, porque también hemos tenido compañeros que se han ido a otros lados del país y ha sido muy difícil sustituirlos porque, bueno, el perfil técnico y el perfil de especialización que se necesita, lamentablemente personas que pudieran ocupar ese cargo también están fuera de nuestro país. Así que la migración ha impactado de manera importante a las organizaciones de derechos humanos, al igual que toda la sociedad venezolana. Estamos viviendo los mismos duelos por las rupturas afectivas que viven todos los venezolanos en los actuales momentos, y también eso está mermando nuestra capacidad de trabajo, y por supuesto estamos pensando, estamos planificando, estamos adoptando estrategias para poder continuar prestando nuestra labor en estas circunstancias. Así que bueno, una segunda característica de la realización de este informe es, bueno, tenemos menos investigadores, menos posibilidad de hacer investigación, y una capacidad mermada de la sociedad civil, de las propias organizaciones, por el impacto de la migración en Venezuela. Así que, dicho esto, quiero darle la bienvenida a Susana Rafali, de Cáritas, investigadora de Provea. No puedo pasar bien las láminas, Sí. ¿no? ¿Quieres ver? No, yo te voy diciendo. Ay, sí. Sí, porque... Buenos días. Yo quiero comenzar la presentación de estos resultados agradeciendo a Provea una vez más por el privilegio de formar parte de este equipo de investigación. Es una experiencia de aprendizaje, un viaje doloroso, que no es lo mismo vivirlo día a día que hacerlo en retrospectiva y sentarse y ver todo el año en perspectiva. Detrás de cada una de las investigaciones hay un equipo de Provea extraordinario, compilando una hemeroteca extraordinariamente compleja, y a este equipo quiero darle las gracias. Sin ese aporte esto no sería posible. Pero también quiero dar las gracias a la apertura y a la libertad de organizaciones no gubernamentales que facilitaron información, particularmente en el trabajo para el derecho a la alimentación. Fueron imprescindibles los aportes de todos los gremios productivos, de las cámaras de comercio, de CEDICE, de FEDENAGA, de FEDEAGRO, de las organizaciones gubernamentales que han aportado cifras en desnutrición. Y entre estos aportes quiero resaltar también el valiosísimo aporte de todos ustedes que están en la sala. Yo veo en la sala rostros de cercanías sin cuyo respaldo esto no lo pudiéramos hacer. Ustedes nos recuerdan todo el tiempo en el proceso, y hoy sentados aquí, que la denuncia y el riesgo que asumimos por ella vale la pena, y sin ella no es posible la rectificación, el resarcimiento y la justicia. Así que muchas gracias. Vamos a comenzar con algunas informaciones sobre lo que sucedió en términos del derecho a la alimentación. No voy a comenzar con las cifras del daño, porque las conocemos bien, son las que, a las que más hemos estado expuestos, en términos del número de kilos que han perdido los venezolanos, del número de niños que han muerto por desnutrición, de estas cifras. Vamos a verlas al final. Yo quise enfocar la presentación ahora sobre el proceso de vulneraciones y delitos alimentarios que fueron cursando y agarrando cuerpo durante el año hasta llegar hasta allí. Yo quisiera, pero es imposible por razones de tiempo, mencionar que todo lo que voy a mencionar causó una situación nutricional de emergencia a lo largo de todo el año y principalmente al final, pero que también contribuyeron a esa situación todos los factores de carácter económico, político y sanitario. La nutrición no es el resultado solo de no poder comer, es el resultado también de la salud y de la crisis en los aspectos sanitarios. Así que la situación reportada en el 2017 en este capítulo está interrelacionada e impactada con las epidemias, el colapso del sistema sanitario, del sistema de salud y el suministro fallido, sobre todo de agua segura. Está impactada además por el escalofriante desempeño económico en términos de hiperinflación, escasez de efectivo,
escasez del transporte, escasez de gasolina. El festival de bonos a manera de subsidios directos que comenzaron con cada fiesta patria, el bono de los enamorados, el bono del trabajo, el bono de la juventud, el bono de la mamá, el bono del carnaval, el pernil como asunto de Estado. Todo esto ciertamente generó una mayor disponibilidad de efectivo en ciertos momentos, pero también con estos bonos se buscaba y se logró una gran adherencia al carnet de la patria como instrumento de dominación política. Y finalmente todo lo que pasó en términos de la ley de precios acordados y lo que se trató de hacer en ese momento. La base de todo esto es un 2016, nosotros entramos en el 2017 en términos alimentarios con un sistema alimentario venezolano, es decir, el que produce en nuestras tierras lo que comemos, disminuido en su capacidad de proveer alimentos, con una capacidad de abastecer solo el 30% de lo que necesitamos para comer, con una disminución de un 52% de las importaciones que hasta el 2016 habían estado compensando las fallas de la producción nacional. Es decir, entramos con un hueco en las cuentas alimentarias del país que era real. Y finalmente entramos al 2017 con un decreto de emergencia económica del cual surgieron los CLAP, que comenzó a extenderse y a formalizarse indefinidamente hasta llegar a su constitucionalización, que era lo que nos temíamos, y terminó produciéndose en términos anteproyectos en el 2017 y finalmente ya formalizada en el 2018. Yo quisiera mostrarles, aunque esto parece que no tenga que ver con el hambre, cuáles son las prioridades con las que el Ejecutivo y el presidente Maduro abre el 2017, porque esto es fundamental para entender el recorrido. Detrás del humo de las gases lacrimógenas y detrás de las noticias de los niños desnutridos muertos en Guaiparo, muertos en Táchira, muertos en todas partes, lo que se estaba era institucionalizando el uso de lo alimentario como estrategia de dominación. Y eso no fue una improvisación, eso está escrito en el Plan de la Patria y lo introduce el presidente Maduro a inicios del año con estas palabras cuando lanza lo que se llamó la campaña Carabobo 2017-2021 con 5 prioridades, entre las que estaba la constitucionalización de los CLAP y el uso del carnet de la patria como herramienta de control territorial. En ese momento escuchábamos decir que consolidar la nueva arquitectura del poder, instaba el presidente a consolidar la nueva arquitectura del poder popular con las comunas y los CLAP como base para construir el socialismo territorial. Esto, siendo los CLAP, los comités de abastecimiento alimentario, era una evidencia rampante del uso de lo alimentario como una herramienta política. ¿Cuáles eran los cinco ejes de esa campaña con la que abrimos el 2017, que la llaman la fase de desenlace del Plan de la Patria? Yo quisiera escuchar a Nelson con optimismo cuando dice que estamos en el declive del movimiento y del proyecto bolivariano. En términos alimentarios y de esa estructura, verdaderamente lo que estamos es en la fase de desenlace y de constitucionalización de todo el andamiaje, con lo alimentario como eje. Y han avanzado y lo han logrado montar hasta aquí. Fueron primero las 5 prioridades de la campaña que constituyen la fase de desenlace del Plan de la Patria, es el fortalecimiento de los CLAP, la seguridad y el orden público a través de las organizaciones de liberación humanista del pueblo y del Plan Zamora, la consolidación de todas las misiones sociales, el avance en la terminación de obras públicas y finalmente el establecimiento de estructuras definitivas de un nuevo poder popular para el Estado comunal con el uso del carnet de la patria como instrumento de organización. El hecho de que el carnet de la patria aparezca bajo la prioridad 5 y no bajo la prioridad 4, que hace referencia a misiones, desenmascara la verdadera utilidad del carnet de la patria, que no es un sistema de automatización de la protección social, es una herramienta de planificación y dominación política que desde sus inicios utiliza lo alimentario para anclar y progresar hacia la dominación. En términos de las regulaciones, les voy a presentar rápidamente las 10 o 12 cosas, decretos, leyes, regulaciones que el Estado normó
por cuenta del estado de excepción y emergencia económica para controlar lo alimentario. El primero fue la extensión por 3 veces durante el 2017 del decreto de emergencia económica. Pero esto no fue solamente una extensión. La extensión incluyó un cambio en la formulación que tiene implicaciones importantísimas. La primera fue en comenzar a decir que no era solo un estado de emergencia, sino un estado de excepción, lo cual implicaba suspensión de derechos. Lo segundo importante es que en los últimos formatos de la extensión del decreto de estado de excepción se formaliza aún más las estructuras organizativas que utilizan lo alimentario como parte del poder territorial. Y lo tercero es que se remachan 2 cosas que forman parte del discurso en todas las instituciones y planes alimentarios del país, que es que estamos ante un ataque externo, ante medidas coercitivas de un enemigo que no es el Estado, y que por lo tanto la defensa del pueblo amerita todo. Y la segunda cosa que es muy importante es que se remacha en todas las extensiones de este decreto, por decreto, la lucha de clases como parte admitida de las reivindicaciones de una supuesta revolución bolivariana. La segunda regulación es la instauración del carnet de la patria. No me voy a extender mucho. Al principio se desmintió que se estaba utilizando el carnet para tener acceso a las cajas de alimentos. Verdaderamente eso no se ha comprobado que lo pidan así, pero indirectamente así sucede porque se comienza a adjudicar al carnet de la patria a partir de mitad del año la función de ser usado como una tarjeta de débito para pagar los CLAP, que ante una crisis de efectivo como la que estamos implicaba que si no tienes el carnet no vas a poder comprar la caja. La segunda cosa es que con base en la información del carnet de la patria se decidió la focalización geográfica de las casas de alimentación y de otros programas frente a la vulnerabilidad nutricional. Es decir, que el carnet de alguna manera resultó discriminatorio y determinante para el acceso a la alimentación en el país. Tercero, la ley de abastecimiento y precios acordados. Todos recordarán la famosa lista de 50 rubros que iban a regularle los precios. No llegamos a 6 de los acuerdos fueron un fracaso porque no tomaron en cuenta los márgenes de ganancia de los vendedores y esto fue un fracaso. Ya tenemos la hiperinflación a la vista de todos, esto fue un fracaso más en términos de leyes. La expansión del sistema de cuotas que en el 2016 se le impuso a partir de octubre del 2016 la obligación a los productores de alimentos de la industria alimentaria de venderle al Estado hasta el 70% de su producción. Se hizo extensivo este sistema de cuotas a productores primarios y a mercados municipales. Destinar una cuota de la mercancía que manejan para ser distribuida a través de los FLAT. La ley de expansión de los comités productivos de trabajadores, este es el segundo brazo de la organización estructural para el manejo de lo alimentario, que consiste en estos comités de personas de la comunidad y de milicias que pueden eventualmente hacer trabajos de fiscalización y de información a nivel de las empresas. Ya está constitucionalizado y ya están formalizados los comités. Durante el 2017 se formaron 600 comités más y se los capacitó y ya están investidos de una figura constitucional. Los controles y confiscaciones sobre la distribución territorial de alimentos, esto comenzó a gestarse en el 2017, llegamos a tener en el 2017 un decreto del gobernador del estado de Trujillo que imponía que los productores del Estado tenían que dejar para el abastecimiento del Estado el 30% de su producción, la incautación de grandes cantidades de proteína animal en mataderos y en centros de beneficio animal para abastecer al Estado y abastecer los CLAP de ese Estado. Esto causó una ola de protestas enormes y se procedió a la derogación, pero no completa. Es decir, no derogaron la aberración, sino dijeron que esto se puede hacer, pero solo lo puede hacer el ministro de la Defensa. La suspensión de la guía SUNAGRO, esto tuvo un impacto determinante según Cavidea, 20.000 pequeños comercializadores de alimentos que no tienen código SICA porque no tienen internet y están aislados geográficamente, ya no pudieron recibir más alimentos porque SUNAGRO les retiró la guía de distribución. La repatriación de capitales es otra regulación. Esto consiste en que se le exige a los productores de alimentos que exportan alimentos que le vendan a Sencoex el 20% de lo que exportan, pero que se lo vendan a tasa de ICON. Y cuando se los llegan a pagar, por efecto de la inflación, esto está completamente devaluado. Entonces es definitivamente una medida coercitiva más sobre los productores de alimentos. Tenemos en el 2017 una ley que decreta
el Día Nacional de los CLAP, celebrando su cumpleaños, lo cual no es ridículo. No es una trivialidad esto, que tengamos ahora entre las fechas patrias el día de creación de los CLAP. Cuando uno se lee el decreto, se vuelve a dar cuenta que los CLAP son denominados como las células económicas del socialismo bolivariano y no como el mecanismo de la resolución de una crisis de abastecimiento alimentario como nos los habían vendido en el año 2016. Y finalmente, en noviembre del 2017, se lanzan los anteproyectos de ley que son aprobados en el 18 y saldrán en el reporte del 2018 que constitucionalizan los CLAP, los comités productivos de trabajadores y el resto, el consorcio agroalimentario del sur y todas las medidas que no hacen más que garantizarse constitucionalmente la estatización del Estado y el control del Estado de la función alimentación. En términos de cómo se arregla el Estado en esa arquitectura de poder para manejar lo alimentario, tenemos los CLAP, aumentaron en cantidad. En enero del 2017 ya habían alcanzado el número de comités locales de abastecimiento que se habían propuesto y ya lo superaron. Para quienes creen que esto está en declive, el avance de la arquitectura del poder alrededor de lo alimentario. Lo segundo es que aumentaron de cobertura. Hemos tenido que reportar tanto la ENCOVI como la encuesta familiar de Cáritas y otras encuestas de UCAP, que los CLAP están llegando hasta el 60 o 70% de las familias venezolanas ya, lo cual no es nada despreciable. Lo que pasa es que están llegando con menos frecuencia y en forma muy insuficiente. Tenemos dentro de los CLAP también se diversificaron. Se llegó a hablar de un CLAP maternal que no se cumplió, pero sí se cumplieron el CLAP de los pescadores, el CLAP obrero, el CLAP militar y toda esta serie de CLAP por los cuales no se atiende a la vulnerabilidad alimentaria, sino se le hace un servicio alimentario a grupos afectos al manejo del poder. Tercero, las VCHES. Esto es importantísimo, el perfil que agarraron. Las VCHES están a cargo de haber dotado ahora en el 2017 hasta la fecha a los CLAP de una plataforma comunicacional de adoctrinamiento e ideologización. La meta es formar 26.000 comunicadores CLAP. Ya graduaron a los primeros. Esto le costó al Estado la distribución de 2 millones de teléfonos celulares porque habiendo sido vendidos estos comunicadores CLAP como una suerte de brigadistas que iban a monitorizar la eficiencia de los CLAP, verdaderamente cuando se los gradúa el propio ministro de Educación dice que son parte de la fuerza del Estado para crear la conciencia del Estado comunal y llevar hacia adelante esa parte de ideologización. Los colectivos formaron parte de la escena también, se usaron los colectivos sobre todo en la toma de carnicerías y de panaderías, eso está registrado en todas las noticias del 2017, los colectivos formando parte del control de lo alimentario. La incorporación de lo alimentario y de los CLAP y de los CPTs como estructuras organizativas alrededor de lo alimentario en ejercicios y estrategias militares. Es decir, ya los CLAP y los comités productivos trabajadores forman parte de las zonas de defensa integral de la revolución, de la SODI, formaron parte del Plan Zamora y tenemos constitucionalmente aprobado la incorporación de milicianos a todas estas formas organizativas. Los injertos socialistas de los proyectos agrícolas de la estatal petrolera, de PDVSA, se llaman injertos socialistas, eso empezó a formar parte de la arquitectura también, trabajadores de PDVSA sembrando yuca, y bajo una denominación de injerto socialista como una cosa empotrada dentro de la misión original de la empresa. Y finalmente la creación del movimiento Somos Venezuela, que también se nos vendió como una serie de brigadistas que nos iban a ayudar en lo social a expandir la cobertura de los CLAP y terminaron hace pocos meses, antes de las elecciones, formalizándose como un partido político más, lo cual es inadmisible. Presentar una figura social, de protección social, en protección hacia la alimentación, convertida en un partido político. En términos de los programas efectivos, más allá de las regulaciones, ya mencioné la ampliación de los CLAP, pero escuchamos durante el año varias cosas de las que desconocemos su balance. La Vuelta al Campo, un programa por la cual los jóvenes de la chamba juvenil
son incorporados en proyectos productivos rurales, soy agrourbano y reoperacionalización de los fondos zamoranos para la agricultura urbana. Por cierto, para eso sí hay un balance. Las unidades de agricultura urbana tienen, en términos de productividad, un 0.47% de la meta para la que fueron creados. El Plan Conejo, todos recordaremos el disgusto del gabinete alimentario porque encontró a la gente poniendo el revés de ponerle un lacito y no querer matar al conejo, cuando el verdadero revés es proponer la crianza de especies menores en ciudades que tiene un alto margen de ineficiencia y unos riesgos sanitarios enormes para todo lo que corresponde a nuestra alimentación y a nuestro manejo sanitario. Las casas de alimentación, no tenemos el balance de cuántas han abierto, pero es la reapertura de un programa que ha sido cerrado 3 veces por ineficiente, está relanzado en el 2017 para instalar 3.000 de ellas en todo el país. El plan de atención a la vulnerabilidad nutricional, aquí sí me paro, porque yo creo que el hecho de que el Estado haya formulado un plan para la atención de la vulnerabilidad nutricional y haya desplegado operativos como Nutrición para el Bien Vivir y puntos de alimentación y nutrición muy parecidos a lo que hace Cáritas con su sistema Centinela de detección del niño en riesgo y asignación de una protección nutricional, es un dato alentador, es una de las formas en las que el Estado reconoció que hay una vulnerabilidad nutricional y que hay un daño nutricional ya instalado. Siguió cursando el programa de alimentación escolar con un 17% de disminución en términos de cobertura en comparación al 2016 y en términos del análisis que hace Transparencia Venezuela de lo asignado a alimentación es muy difícil porque son más de 90 instituciones regadas en 9 ministerios con un aparato burocrático enorme, pero las estimaciones de Transparencia es que lo asignado a alimentación para el 2017 sometido a un cálculo de inflación representaban solo el 25% de lo que se necesitan para que estos programas pudieran funcionar. En términos de la obligación del Estado de respetar el derecho a la alimentación, que es una de las 3 obligaciones fundamentales que establece el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, esto consiste en el respeto que el Estado le debe dar a los actores del sistema alimentario nacional. Voy a dar algunas cifras muy rápidas. Se dice, reporta 11.852 violaciones a la propiedad privada entre multas, fiscalizaciones, invasiones, saqueos, comisos, regulaciones confiscatorias, ocupaciones, intervenciones, fiscalizaciones y expropiaciones. 11.852 eventos como estos sobre los actores del sistema alimentario nacional. Privación al acceso de insumos productivos, el caso de lo que llamaron la guerra del pan fue emblemático, cómo fueron dejando poco a poco a los harineros y a las panaderías sin pan para luego tomar el control de ellas. Tercero, la imposición de condiciones de venta. Las panaderías también formaron en el 2017 un ejemplo emblemático. Se les exigió a los panaderos hasta cuánto tenía que pesar la canilla, 180 gramos tenía que pesar la canilla. Se les asignó cuánto tenían que usar de la harina para producir qué tipo de pan, se les asignó horario de venta, se les asignó a los consumidores cuántas barras de pan comprar por cada consumo. Todo eso pasó en el 2017. Confiscación de cosechas, imposición de cuotas y costos, ya lo mencioné antes, pero pongo un ejemplo bastante emblemático que reporta Fedeagro. El Instituto Nacional de Salud Agrícola le exige a los productores de maíz la retención del 20% de su cosecha húmeda, porque si no, no les da guías para la distribución al resto del país. Entonces, esto es una de las formas en las que el Estado implementa el sistema de cuotas para el dominio alimentario. Extorsión y prohibición de movilización de productos. Próxima. Ocupación y vulneración de los derechos laborales de las empresas tomadas. Uno de los casos más emblemáticos no es ni siquiera una empresa de propiedad privada, es de Bicentenario. Está la hemeroteca llena de noticias de los trabajadores del Bicentenario reclamando la violación de sus derechos laborales. De 48 bicentenarios, están operativos solo 20, 22, todos los que fueron cerrados sin reconocimiento de los derechos laborales de las personas que ahí trabajaban. Y me quiero parar aquí porque en términos de la obligación del respeto al derecho a la alimentación, la sociedad civil también cometió delitos.
y como cogarantes entran en falta durante el 2017 con respecto al derecho a la alimentación. Y me refiero a partidos políticos, a grupos ciudadanos que estuvieron detrás de la protesta y finalmente a bandas criminales que usaron lo alimentario para captar jóvenes, que usaron lo alimentario para mantener a jóvenes en las calles. Me refiero al uso a la obstrucción de entradas a las ciudades y a la obstrucción de vías, que hicieron muy difícil la distribución de alimentos a nivel del territorio, y finalmente a la destrucción física de fuentes primarias de alimentación. Son emblemáticas la quema de instalaciones del Instituto Nacional de Nutrición, la quema de Mercales y la quema casi viva de 2 empleadas de los CLAP. Entonces nosotros tenemos que asumir con responsabilidad que lo alimentario lo prostituyó todo actor político en el país durante el año 2017 para nuestro pesar. En términos de la obligación de proteger, vamos a pasarlas todas rápido, tenemos varias. La única que se pudiera decir que el Estado cumple con protegernos es la supuesta fiscalización del aumento de los precios, pero miren por dónde vamos. Esto resultó más efectivo en generar riquezas para una serie de personas del aparato burocrático que para realmente regular los precios. Para la regulación de los precios se montó un aparato burocrático de 24 jefes nacionales, 516 fiscales regionales, 27.000 fiscales populares, para nada, para tener al cierre del 2017 un reporte de más de 1000% de inflación en términos alimentarios. Lo que sí falló en términos de la protección del derecho a la alimentación es los mecanismos de protección social para proteger a la propia población del avance del proyecto político. Lo segundo, la impunidad frente a delitos alimentarios. ¿A qué nos referimos con esto? Principalmente las denuncias de contrabando en términos de CLAP, las denuncias de corrupción de los principales dirigentes del gabinete alimentario, las denuncias de abigeato por todos los ganaderos. Todas estas denuncias están impunes y eso, no justiciabilizar eso y no llevarlo a rectificación forma parte de una vulneración de la protección del Estado frente a estos delitos alimentarios. Tampoco nos protege el Estado en términos alimentarios y nutricionales con la composición de los CLAP y su control sanitario. Es una caja llena de carbohidratos y de grasas y que atenta incluso contra los principios de su campaña de coma sano, coma soberano. Pero además el control sanitario de los alimentos manejados por los CLAP y por los CEAC, que son los centros empaquetados, es precario. No hay ningún tipo de control sanitario ni de control del etiquetado que están haciendo los militares al abrir un paquete y llenar bolsas para la distribución. No se está exigiendo la norma de fortificación de los alimentos para los alimentos que vienen empaquetados dentro de las cajas. Entonces está haciendo una auditoría de que no son alimentos adecuados para el patrón cultural. Entonces, en términos de la violación de la protección de nuestro derecho a la alimentación, los CLAP son especialmente aberrantes. No se está protegiendo la Ley Nacional contra la Lactancia Materna. El principal violador de la Ley de Protección de la Lactancia Materna es el Estado cuando mete leche en las cajas de CLAP. Ya en el 2018 salió la investigación de qué leche y cuál es su calidad. Pero esto es una cosa que estamos esperando que el Instituto Nacional de Nutrición, la UNICEF y la Liga Internacional de la Lactancia Materna, que tanto se mete con las donaciones privadas de fórmula responsablemente en los hospitales, que estamos haciendo la sociedad civil, se envalentonen y denuncien. El Estado es el principal violador de la Ley de Protección de la Lactancia Materna al incluir leche en polvo en las bolsas CLAP. La destrucción en el arco minero es una forma de violar la protección del derecho a la alimentación, de las fuentes de alimentación de nuestras poblaciones originarias y finalmente la negación de las necesidades humanitarias a lo largo de todo el año. No solamente en términos simbólicos, porque es inadmisible que un Estado que está en la responsabilidad de proteger nuestro derecho a la alimentación y nuestro derecho a la vida no se conecte con el hambre de los ciudadanos y no se conecte con el trabajo que está haciendo la sociedad civil en términos humanitarios. No puede un empleado, una monja de una iglesia que está haciendo una labor de caridad, un empleado de Cáritas, una enfermera de un hospital, llegar a su casa a las 8 de la noche llorando sangre y prender la televisión y escuchar que aquí no está pasando nada. Simbólicamente esto es inadmisible, pero en términos formales es aún más inadmisible porque todos los tratados del derecho
Internacional de los Derechos Humanos establecen que el Estado, las organizaciones internacionales y los estados pares del Estado venezolano tienen que interpelar al Estado en hacer visibles estas necesidades, y no lo hicieron. No haber admitido las necesidades humanitarias en su momento implica que no se pueden activar mecanismos de ayuda humanitaria internacional hasta que el Estado no lo admita. Y por esa cuenta se cometió un gran delito de desprotección. Finalmente, un análisis rápido de dos violaciones importantísimas del derecho a la alimentación. La primera es la politización de lo alimentario como herramienta de control territorial y político. Básicamente lo más grosero que sucedió fue la activación de los carnets de la patria en los puntos rojos o puntos tricolor. Esto en un país con hambre y con una gran escasez de alimentos, verdaderamente haber hecho que dudaras como portador de un carnet, que ese carnet no funciona si no lo validas en un punto al lado de un centro electoral, es un método de extorsión plagado de delitos. Pero además de eso, la politización y la militarización de estas estructuras del poder popular, y finalmente el que esto se exponga sin ningún tipo de respeto a la forma. O sea, en la campaña Carabobo, en los decretos constitucionales de los CLAP, leemos cosas como esta. Hay que politizar la gestión de los CLAP. En ellos, aparte del Estado Mayor de cada uno, son sumamente importantes los jefes de comunidad y de calle, quienes tienen que ser personas altamente politizadas. O sea, no puedes un comité local de abastecimiento alimentario investirlo constitucionalmente de que tiene que estar formada por personas politizadas. Esto es una violación rampante del numeral 37 de la observación 12 del artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos. Y alguien tiene que decirlo. Esto, o sea, no es posible que esto quede sentado constitucionalmente de una manera tan abierta. Los CLAP son una herramienta política para defender la revolución. Todo esto son palabras de Bernal. Aunque el beneficio no tiene discriminación alguna, los CLAP ahora se están estructurando como mecanismo de defensa en el territorio, y hay que decirlo, le guste o no le guste a la oposición. No puede un personero del gobierno tener este tipo de declaraciones. Entonces, estamos ante una violación masiva de uno de los elementos fundamentales. El otro fundamental del elemento del derecho a la alimentación violado. Bien, amigos, escuchábamos declaraciones de Susana Rafali en representación de Cáritas de Venezuela. Recordemos que el día de hoy la Organización de Derechos Humanos Provea está haciendo la presentación de su informe anual del año 2017 sobre la violación de derechos humanos en el país en distintos ámbitos, en el área de protesta, salud, alimentación y en todo lo que tiene que ver con los derechos de los venezolanos. Susana Rafali, en representación de Cáritas, hacía énfasis pues que el Estado venezolano ha hecho diversas políticas que siguen violando los derechos humanos, especialmente en el área de la alimentación, con la institucionalización de los CLAP, con la fiscalización de panaderías, con la exigencia y extorsión a los productores, y todo esto pues disminuye lo que es la calidad de alimentación de los venezolanos. También hacía énfasis en el mal estado o la poca calidad de la leche que llega a través de las cajas CLAP y que estas no cuentan con la debida supervisión. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.